Bien, volvemos. Acá lo que les quería mostrar, que yo les dije que cuando se forma el fruto, el resto de las piezas florales se caen en general, pero en el caso ven del tomate, muchas veces pueden encontrar que queda persistente el cáliz. ¿Se acuerdan el cáliz? Los sépalos, ¿ven? Es esta parte de acá. Los sépalos a veces persisten con el fruto. No es la parte que se consume. Y si ustedes recuerdan un tomate, pueden ver que el resto de las piezas florales dejan una cicatriz, que es esta parte que está acá del tomate. Bueno, como les dije, teníamos frutos carnosos y frutos secos. En este caso estamos viendo los frutos carnosos. Otro ejemplo, esto les mostré un ejemplo de un fruto para que para terminar de entender que el fruto deriva de la transformación de los carpelos, ¿sí? Pero acá vamos a ver cómo se clasifican estos frutos, ¿sí? Vamos a empezar. Los frutos que derivan de una flor, de un gineceo unicarpelar o gamocarpelar, esto quiere decir, gineceo unicarpelar o gamocarpelar, es que el gineceo está formado por un solo carpelo o por varios carpelos unidos, ¿sí? Que uno a simple vista ve una sola estructura. Van a formar lo que se llaman los frutos simples. En el caso, este fruto se llama drupa, después lo vamos a ver. En el caso de los frutos que derivan de una sola flor, pero que su gineceo es dialicarpelar, o sea que tenemos varios carpelos que no están unidos, que los vamos a ver, están separados, se van a formar frutos agregados, ¿sí? Un fruto agregado, como por ejemplo el caso de las frutillas. En el caso de los frutos que derivan de flores de gineceo unicarpelar o gamocarpelar, el fruto se va a formar a partir de ese única estructura, que está formada por uno o varios carpelos fusionados. En el caso del gineceo, las plantas con gineceo dialicarpelar, cada fruto parcial, cada frutito, va a estar formado por un carpelo, por uno de estos, ¿sí? Es el caso de la frutilla. Después vamos a ver más adelante las características de la frutilla. Y después, cuando tenemos muchas flores, o sea, una inflorescencia, nos puede dar origen a una infrutescencia, ¿sí? En el caso de la infrutescencia, cada fruto parcial deriva de una flor. Esto es el ejemplo de la mora, ¿sí? La mora, esta es la inflorescencia de la mora, donde hay muchas flores. Cuando es fecundada, esta inflorescencia forma una infrutescencia. Cada frutito parcial en este caso se forma a partir de una flor. En el caso de los frutos agregados, cada fruto parcial se forma a partir de un carpelo, que no es lo mismo. Un carpelo es una estructura que es parte de la flor, y en el caso de las infrutescencias deriva cada fruto parcial de una flor. Bien. Entonces, cuando el fruto, recuerdan, cuando el óvulo es fecundado, ¿sí? Se van a caer las piezas florales y el carpelo va a dar origen al fruto. En el caso de este fruto vamos a tener las semillas, como ven acá, las semillas van a derivar del óvulo y el fruto deriva de la transformación del carpelo. Y como recuerdan, la parte externa del fruto se denomina epicarpio, la parte del medio se denomina mesocarpio y la parte interior se denomina endocarpio, ¿sí?
El epicarpio más el mesocarpio más el endocarpio, todos juntos forman el pericarpio, ¿sí? En el caso de los frutos carnosos, vamos a diferenciar. Recuerden que les dije que el fruto carnoso es un fruto que está caracterizado por tener abundante cantidad de agua en sus células, en sus tejidos. Vamos a ver que vamos a diferenciar epicarpio, mesocarpio y endocarpio. En el caso de los frutos secos, ¿sí?, las estructuras que forman el fruto tienen poco contenido de agua y no podemos discriminar entre epicarpio, mesocarpio y endocarpio, sino que vamos a tener algo que vamos a llamar simplemente pericarpio, porque no podemos discriminar todas estas partes, ¿sí? Entonces, según la consistencia del pericarpio, vamos a tener frutos secos o frutos carnosos. Los frutos secos están caracterizados por tener en sus frutos muy poca cantidad de agua, y los frutos carnosos están caracterizados por sus frutos por tener gran cantidad de agua. Dentro de estos frutos secos vamos a tener frutos que se abren a la madurez, o sea, que se abren y liberan las semillas, y los denominamos frutos dehiscentes. Y los frutos secos que no se abren, que las semillas permanecen adentro, los vamos a llamar frutos indehiscentes, ¿sí? Y esto es lo que les explicaba más anteriormente, que los frutos carnosos en general se dice que son el premio para el animal frugívoro. El animal frugívoro es atraído por los aromas, por los olores de este fruto, lo consume, obtiene energía a partir de este fruto, es su alimento, y como se lo come, incorpora las semillas a su tracto digestivo, y después cuando hace sus deposiciones, dispersa a los futuros individuos de esta planta, ¿sí? En cambio, los frutos secos en general no son consumidos por animales frugívoros, pero la función del fruto seco es proteger a la semilla, ya sea que el fruto caiga y la semilla quede hasta que el fruto se degrade, se incorpore a la tierra y después esa semilla germine. También también participan en la dispersión, pero no, en general no a través de animales, sino que en el caso, ustedes se habrán visto los cardos o los pega-pega, esos frutos se pegan a los animales cuando pasan caminando, y entonces son frutos secos, y entonces indirectamente el animal lo transporta hacia otro sitio. O en el caso de los cocos, por ejemplo, el coco, en este caso es un fruto carnoso, lo vamos a ver adelante, pero no es que en general un animal lo consuma, ¿sí? El coco cae en el agua, por ejemplo, y es transportado por el agua y llega a otro lugar, y después tiene mucho tejido nutricio, y después el embrión que está dentro va a germinar. Vamos después ahí ver ejemplos de los frutos. Pero en líneas generales, que quede claro que la semilla es el óvulo transformado, y que el fruto son los carpelos transformados. Podemos discriminar en los frutos secos el epicarpio, el mesocarpio y el endocarpio. Y en el caso de los frutos, los frutos carnosos, en el caso de los frutos secos, no vamos a diferenciar ninguna de estas partes, sino que vamos a tener una estructura que se llama pericarpio. Bueno, vamos a empezar a explicar, a ver, frutos simples, carnosos. Recuerdan que los frutos simples derivan de una sola flor, ¿sí? Les quiero volver a la diapositiva anterior. Bueno. No sé qué pasa, se tildó. Los frutos simples, esto es un ejemplo de fruto simple carnoso, derivan de una sola flor. Y la consistencia del pericarpio es
el pericarpio tiene mucho contenido de agua y podemos diferenciar entre epicarpio, mesocarpio y endocarpio. Yo ya les había explicado este fruto baya, en donde observamos, esto es un corte transversal, o sea, corto al tomate así, y este es un corte longitudinal, corto el tomate así. Podemos ver adentro de este fruto baya el epicarpio, que es la piel del tomate, el mesocarpio, que es carnoso, que es la parte que consumimos, y el endocarpio, que es jugoso y contiene a las semillas. Otro ejemplo de fruto simple carnoso son los hesperidios, ¿sí? Son los frutos producidos por los cítricos, como es el limón, la naranja, el pomelo, el quinoto, la mandarina y algunos otros más. ¿Cuál es la característica de este fruto simple carnoso? Su epicarpio, o sea, su parte externa, va a ser más o menos coriácea, o sea, va a ser mucho más dura y más gruesa que la de la baya, y está caracterizado por tener glándulas. Las glándulas son esos poros que vemos, esos poros que se ven claramente en los frutos hesperidio de los cítricos, que en esas glándulas se vuelcan los aceites esenciales que le dan el aroma típico a todos los cítricos, ¿sí? Podemos decir que tiene un epicarpio, un epicarpio glanduloso, que está caracterizado por tener muchas glándulas. En este caso son glándulas que se denominan lisígenas. El mesocarpio, que es la parte blanca, esta parte blanquecina del fruto, se dice que es corchoso, ¿sí? Ustedes cuando lo ven tiene una estructura como porosa que se asemeja al corcho, ¿sí? Y el endocarpio está conformado por pelos jugosos. Son pelos que se denominan, en plantas se denominan pelos, pero son células, ¿sí? Es un tejido conformado por muchas células que tienen un alto contenido de líquido y también muchos compuestos químicos que le dan el sabor y el aroma característico de estos frutos, ¿sí? Dentro de estas células que forman estos pelos, dentro de las vacuolas, si recuerdan la clase de célula, hay un alto contenido de ácido cítrico. Bueno, y acá se ve las semillas, ¿sí? Las semillitas que están dentro de este fruto. Otra cosa que podemos observar, ¿se acuerdan que yo les dije que una flor podía ser unicarpelar o gamocarpelar, pluricarpelar, gamocarpelar? Unicarpelar es que tiene un solo carpelo, ¿sí? Cuando las flores son pluricarpelares, gamocarpelares, o sea que todos sus carpelos están unidos, forman estas estructuras que vemos acá. Cada una de esta estructura, que parece que fuera como una porción de pizza, deriva de un carpelo. Si ven, este fruto derivó de una flor que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carpelos unidos, ¿sí? En el caso de, si piensan en una mandarina, cada gajo de la mandarina deriva de un carpelo, ¿sí? ¿Se entendió? La baya y el hesperidio son frutos simples carnosos. Después, otro ejemplo de fruto simple carnoso son las drupas, ¿sí? Las drupas, por ejemplo, son, los representantes de drupas son la ciruela, el durazno, las nueces, ¿sí? El pelón, el olivo, o sea, las aceitunas. ¿Y cuál es la característica de este fruto simple carnoso llamado drupa? Su epicarpio, o sea, la parte externa, en general es muy finita, ¿sí? Está conformado por
está conformado por muchas células, pero a diferencia de otros epicarpios que vamos a ver, pueden ser más gruesos, estas son muy finitas. En el caso de las drupas, son epicarpios pilosos, o sea que tienen cantidad de pelos. Ustedes en un durazno se evidencia, ustedes ven muchos pelos en el exterior. En el caso de la ciruela, ese epicarpio es también muy finito y es lustroso, ¿sí? Las ciruelas tienen un montón de ceras epicuticulares. Las ceras son unos compuestos químicos que lo que hacen es que le dan impermeabilidad. En donde se depone la cera, la estructura por debajo suele ser impermeable. Y por eso tienen esa característica de verse brilloso en algunas zonas y en otras opaco, que tienen muchas ceras epicuticulares. Bueno, dijimos, tiene un epicarpio, ¿sí? Que es la parte, la pielcita, lo que sacamos. Lo que nosotros consumimos de las drupas, en el caso del durazno y la ciruela, y también de las nueces, de las aceitunas, es el mesocarpio, que es bien carnoso, ¿sí? Toda esta zona es el mesocarpio carnoso, y presenta un endocarpio leñoso, porque es duro. Ese endocarpio tiene muchas fibras que le dan dureza, ¿sí? Y dentro de ese endocarpio está la semilla. Entonces, el endocarpio no es la parte que nosotros consumimos del fruto, sino que consumimos el mesocarpio. Entonces, el fruto drupa se caracteriza por tener un endocarpio leñoso, ¿sí? Y un mesocarpio carnoso. Dentro de este endocarpio se encuentra la semilla. Y en el caso de la nuez, que es un fruto drupa también, nosotros lo que se junta, lo que se consume, se vende el carozo, que es toda esta parte, ¿sí? En el caso de la ciruela y el durazno, el endocarpio es lo que forma el carozo. En el caso de las nueces, lo que se consume de este fruto es la semilla que está dentro de este carozo, que carozo es un término coloquial, no se llama carozo, en realidad el carozo es endocarpio, y en el caso de la nuez lo que se consume es la semilla que está dentro de este endocarpio leñoso. No se consume la parte carnosa de este fruto, como si en la ciruela, en el durazno y en el pelón. Bien, vamos a pasar a ver otro fruto simple carnoso, pero este tiene una particularidad. ¿Se acuerdan que les dije que había flores de ovario súpero y ovario ínfero? ¿Sí? Las flores de ovario súpero, las piezas, el resto de las piezas estaban insertas por debajo del ovario, ¿sí? En el caso de las flores de ovario ínfero, las piezas, el resto de las piezas florales están insertas por encima del ovario, ¿ven? El ovario está abajo y acá están insertas las piezas florales. Y a su vez, este ovario está unido a lo que es el receptáculo. Esa estructura que yo les dije que era un pequeño tallo en donde se insertaban las piezas florales, en este caso, ese receptáculo forma una estructura que contiene adentro a los carpelos o al carpelo, ¿sí? Que contiene al ovario. Entonces, esto es importante porque en el caso de las flores de ovario ínfero, el receptáculo va a formar parte del fruto, o sea, ese tallo va a formar parte del fruto. Y un ejemplo de fruto simple, carnoso, de ovario de ínfero, son los pomos, que es la manzana y la pera, por ejemplo. Miren, si ustedes observan, el cabito de la manzana es el pedúnculo de la flor que la une al tallo, ¿sí? Y la parte que consumimos de la manzana, toda la piel y toda esta parte carnosa, que acá
en esta figura lo llama hipanto es sinónimo de receptáculo. Lo que va a formar el fruto va a ser todo el receptáculo, todo este tallo que va a acompañar a la formación del fruto, junto con el ovario también, ¿sí? En este caso, el receptáculo también va a sufrir una serie de transformaciones y va a conformar el fruto, que es la parte que consumimos de la manzana. Esta parte más interna, que nosotros llamamos vulgarmente como el carozo de la manzana, vendría a ser el carpelo, y está formada por el epicarpio, que el epicarpio es más o menos como si fuera papiráceo, ¿sí? Y hacia adentro el mesocarpio y el endocarpio, que suelen ser más duros y no se consume. Y acá adentro las semillas. Entonces, los frutos pomo están caracterizados por derivar de una flor de ovario ínfero, y en el fruto, en la formación del fruto, va a participar el receptáculo. ¿Sí? Acá no hablamos que la parte externa es epicarpio, lo del medio es mesocarpio y lo interno es endocarpio, sino que todo esto es receptáculo, y el epicarpio se encuentra en esta zona, el mesocarpio en esta y el endocarpio en esta. ¿Sí? Esto es un corte longitudinal y este es un corte transversal del fruto. Bien, otro fruto que deriva de una flor de ovario ínfero es el caso del pepo, el fruto llamado pepo, que son los zapallos. Zapallo, zapallo, el zapallo es anco, este zapallo, que no me acuerdo cómo se lo denomina, no importa, pero piensen en el anco. El pepino es un pepo, el zapallito verde, el zucchini, la esponja vegetal es un pepo, el zapallito de mate es un pepo, ¿sí? En este caso también, como ven, esta es una flor de ovario ínfero, ¿sí? El ovario de la flor está inserto en el receptáculo y las piezas florales salen por encima del ovario. Entonces, este ovario, este receptáculo, va a participar en la formación del fruto. Pero es un fruto carnoso simple porque deriva de una sola flor. Y entonces, la parte externa que nosotros vemos del pepo es receptáculo. Y toda esta parte interna también depende del fruto, pero acá lo que vamos a observar va a ser receptáculo unido al pericarpio, ¿sí? Pero acá no vamos a poder discriminar entre mesocarpio, endocarpio y pericarpio, porque está todo unido, ¿sí? Recuerden, en este fruto deriva de una flor de ovario ínfero y participa en la formación del fruto el receptáculo. Y acá solo les muestro que en este caso el zapallo tiene flores masculinas y flores femeninas, no son hermafroditas como las flores que les mostré, ¿sí? La flor femenina es la que va a dar origen al fruto y la flor masculina va a producir los granos de polen. En el caso del zapallito mate, el que usamos para mate, la calabacita, estos frutos se consumen a distintos estadios de madurez, ¿no? El caso del pepino se consume cuando el fruto no está maduro, está verde, al igual que el zapallito verde, al igual que el zapallo que nosotros consumimos como el anco. El fruto está maduro en términos de consumo humano, pero no está maduro en términos de estado fenológico del fruto, ¿sí? Por ejemplo, a esto les quería explicar que a medida que va pasando el tiempo, si estos frutos se dejan en la planta, en general la estructura externa, que es el receptáculo, se esclerifica, o sea, se endurece, y la estructura esta interna carnosa empieza a degradarse y a desaparecer. Y en el caso del zapallito para mate, la calabacita, toda la parte interna, las semillas, el endocarpio, el mesocarpio se retiran y queda la parte externa que es leñosa, que la aprovechamos
para hacer los mates. Y en el caso de la esponja vegetal, que es un pepo también, se retira toda la estructura exterior, y lo que usamos como esponja vegetal es las placentas. Las placentas, ¿sí?, son estructuras dentro del carpelo a la que se unen los óvulos. Ahora vamos a pasar a los frutos secos. ¿Se acuerdan que les dije que los frutos los podíamos caracterizar también por la consistencia del pericarpio? En los casos anteriores vimos todos frutos carnosos. Ahora vamos a ver frutos secos, en donde no podemos discriminar epicarpio, mesocarpio y endocarpio, y llamamos al fruto, a la parte del fruto, la llamamos pericarpio, ¿sí? Es el caso del girasol. ¿Se acuerdan que les dije que el girasol es una inflorescencia, pero que no da origen a una infrutescencia, ¿no? Cada fruto parcial, ¿sí?, cada frutito, va a formarse a partir de una sola flor del girasol, ¿sí? Y acá, cuando se forman los frutitos, acá se pueden ver todos los frutitos que nosotros los consumimos como los que se venden comercialmente como pipas, van a quedar unidas al raquis de la inflorescencia, ¿sí?, que es toda esta parte globosa, pero cada frutito se va a originar a partir de una sola flor, ¿sí? En este caso, estos frutos secos, en donde el pericarpio no está unido a la semilla, o sea que la semilla adentro es libre, se lo llama cipsela, ¿sí? La cipsela deriva de una flor de ovario ínfero. Las flores del girasol tienen ovario ínfero, por lo tanto, la cáscara de las pipas es el receptáculo más el pericarpio de la flor, ¿sí? Y adentro está la semilla. Y este fruto se caracteriza porque la semilla no está unida al pericarpio ni al receptáculo. Esto lo ven claramente cuando parten una pipa, le retiran la parte exterior y adentro está la semilla, ¿sí? En este caso hablamos de un fruto seco que el pericarpio no está unido a la semilla. Porque tenemos el caso contrario de un fruto simple, seco, indehiscente, que es, perdón, acá les muestro otro ejemplo de cipselas, ¿sí? ¿Recuerdan que les había dicho que las plantas que forman capítulos eran el girasol, el alcaucí, las margaritas, la manzanilla y el diente de león? El diente de león, ¿vieron? Cuando se forma el fruto, vamos a ver estas estructuras, ¿sí?, a la que llamamos panadero, que tiene particularmente una estructura que se llama papus, que está formado por los restos del perianto de la flor, que funcionan como dispersión de la semilla. La semilla está dentro del fruto cipsela, y estos pelos que tiene acá le permiten que la semilla flote, vuele. Entonces, cuando hay viento o cuando pasa un animal que toca estas estructuras llamadas panaderos, el fruto traslada la semilla hacia otro lugar. Y recuerden que la cipsela, la semilla no estaba unida al pericarpio. Esta es una diferencia con el fruto cariopse. El fruto cariopse es el fruto típico de los cereales, ¿sí?, como es el maíz, el trigo, la avena, la cebada, el centeno, por ejemplo. Todos los cereales, su fruto se llama cariopse, ¿sí? Y es un fruto seco simple, que, si se acuerdan, veíamos que el maíz tenía una inflorescencia que se llamaba espiga, donde estaban todas las florcitas, ¿sí? Y cada una de las flores en esta espiga va a formar este fruto cariopse. Y este fruto se caracteriza porque él es de ovario súpero, pero el pericarpio está unido a la semilla, ¿sí? Cuando nosotros
cereales como el maíz, o por ejemplo el arroz, ¿sí? Lo que consumimos, que llamamos grano, el grano de maíz, el grano de arroz, es el fruto, ¿sí? Que es el pericarpio está soldado a la semilla, yo no lo puedo separar, como pueden ver acá, ¿sí? Esta parte, toda esta parte de acá, es la semilla que contiene el embrión, y esta zona de acá pertenece, como se ve acá, ¿ven? Esto acá estaría la semilla con el embrión, y toda esta zona de acá pertenece al carpelo que está soldado a la semilla. Y esto llamamos un fruto seco que se llama cariopse, típico, el fruto típico de los cereales, ¿sí? Vulgarmente se lo llama grano, pero es un fruto llamado cariopse, en donde recuerden que es un fruto seco, en donde el pericarpio queda unido a la semilla. Bien, después tenemos frutos, lo que los dije anteriormente, estos son frutos secos, perdón, indehiscentes, o sea que no se abren a la madurez, ¿sí? Si ustedes piensan en una cipsela, el pericarpio no se abre, lo tengo que abrir manualmente, ¿sí? Es un fruto indehiscente, no se abre a la madurez. Igual que el cariopse. El cariopse es un fruto seco que el pericarpio no se separa de la semilla, entonces, por ende, no se abre a la madurez. Pero después tenemos, también tenemos otro tipo de frutos secos indehiscentes, como son las legumbres, ¿sí? Las legumbres, soja, arveja, lenteja, garbanzo, maní y algarroba, por ejemplo, son todos frutos legumbres. Y las legumbres se caracterizan por derivar de una flor de ovario unicarpelar, ¿sí? De ovario súpero unicarpelar, que el pericarpio a la madurez está seco, no distinguimos epicarpio, mesocarpio y endocarpio, y dentro del fruto encontramos las semillas. En el caso del maní, lo que nosotros consumimos son las semillas, ¿sí? El maní tiene la característica de ser un fruto que se denomina hipógeo, porque la planta, cuando la flor es fecundada, el pedúnculo que une la flor a la planta empieza a crecer y naturalmente crece en sentido, en un sentido de un en dirección, digamos, a la tierra, y naturalmente el fruto se entierra y madura, ¿sí?, dentro de la tierra. Es un fruto que se denomina hipógeo, esto no importa, lo que quiero que les quede en claro es que es una legumbre indehiscente. Y las legumbres, o sea que no se abre la madurez, ejemplos de legumbres, como les dije, la algarroba, la lenteja, la arveja, el garbanzo, la soja, en el caso que les estaba mencionando, esos frutos, lo que nosotros consumimos, lo que llamamos las chauchas, nosotros consumimos la semilla. Por ejemplo, en la chaucha lo que se consume es la legumbre fresca, que no terminó de madurar, y consumimos el pericarpio, que no es un fruto carnoso, porque se retira de la planta antes que madure, y de hecho las semillas no están maduras, y se consume el pericarpio antes que madure. Después, otro ejemplo de fruto seco indehiscente es la nuez, que no es la nuez del nogal la que comemos, sino es la nuez, por ejemplo, del algarrobo. Este es un fruto seco indehiscente que se caracteriza por tener una cúpula, ¿sí?, la cúpula basal, que está formada por brácteas. No sé si recuerdan que les dije que las brácteas eran hojas más o menos modificadas que acompañan a las flores. Y el pericarpio no está unido a la semilla. Y la nuez se caracteriza por estar acompañada de esta cúpula formada por brácteas que a la madurez se ponen leñosas. Y derivan de flores de ovario ínfero. Otro fruto seco indehiscente es la sámara.
ejemplo de la sámara se caracteriza por ser un fruto uniseminado. En este caso piensen en las legumbres, son en general pluriseminados. ¿Qué significa? Que tienen muchas semillas en su interior. La nuez también es un fruto uniseminado, tiene una sola semilla el fruto, y las sámaras también son uniseminadas. Tienen una semilla en la parte basal y el pericarpio está transformado en un ala, ¿sí? Este tipo de frutos se dan en los fresnos, por ejemplo, que a veces nos confundimos que tienen como si fuesen dos hojas distintas, pero en realidad no son hojas, sino que son estos frutos sámaras. Y este ala lo que hace es favorecer la dispersión. Otro ejemplo de fruto sámara es el olmo, ¿sí? ¿Ven? El pericarpio del fruto es salado y acá vemos adentro la semillita. Bueno, ahora vamos a ver frutos simples secos dehiscentes, ¿sí? Recuerden, son frutos simples porque derivan de una sola flor, son secos porque la consistencia del pericarpio tiene muy poco contenido de agua, y en este caso son dehiscentes porque a la madurez se abren para liberar las semillas. Ejemplo de fruto simples, secos, dehiscentes, es el de algunas legumbres. Anteriormente yo les mostré que había legumbres indehiscentes, que no se abrían a la madurez, pero hay legumbres que son dehiscentes, que a la madurez el fruto se abre para liberar las semillas. Por ejemplo, la retama es un tipo de legumbre dehiscente. Otro ejemplo de fruto simple, seco, dehiscente es las amapolas. Su nombre científico es Papaver somniferum. Se los menciono porque la amapola, no sé si ustedes saben, las plantas tienen un látex de donde antes se sacaba el opio, que es una droga, ¿sí? Tiene alto contenido de opiáceos y se utilizaba como droga. En este caso mencionamos a la amapola, que forma una cápsula que se llama porífera, porque en su parte apical se forman poros, ¿sí? En donde se liberan las semillas. Esto que vemos acá es el carpelo seco, ¿sí? Adentro están las semillas, como se puede ver acá, y en la parte apical se forman poros por donde salen esas semillas que deben conocer, unas semillas negras muy chiquititas, que ahora están muy de modas en el uso de panificados en general. Entonces, este fruto simple, seco, dehiscente se llama cápsula poricida, porque las semillas se liberan a través de poros que se forman en la parte apical del fruto. Y después tenemos otro fruto que se llama folículos, que el folículo deriva de un gineceo unicarpelar, o sea, formado por un solo carpelo, que a la madurez se abre por una línea. Ustedes acá, en este polifolículo de esta planta que se llama braquiquito, que está en la universidad, ustedes ven varios folículos, ¿sí? Se ven varios folículos. Cada folículo deriva de un carpelo, porque estos carpelos en la flor estaban unidos, pero a la madurez, cuando se forma el fruto, se separan. Y a la vez se forma una línea de dehiscencia, o sea, de apertura del fruto, que deja expuesta a las semillas, ¿sí? Esto deriva de cada uno de estos frutos. Folículo deriva de un carpelo, este deriva de una flor, y este deriva de una flor. Bueno, y después tenemos los frutos agregados. Si se acuerdan, los frutos agregados se formaban a partir de una flor que tenía, este es un fruto agregado carnoso, el conocarpo, este es un fruto agregado seco. Si se acuerdan, derivaban de flores de gineceo dialicarpelar, o sea que los carpelos eran muchos y estaban separados. En el caso de la frutilla, como pueden ver acá la flor, el receptáculo tiene forma como de copa, como de copa no, es una estructura convexa, ¿sí? Que se ve acá, esta estructura convexa. Esta estructura convexa es el receptáculo.
y el receptáculo va a tener un montón de carpelos unidos a él, que a la madurez van a formar unos frutos parciales que se llaman aquenios, que son frutos secos, que derivan de un ovario que es unicarpelar, acá en este caso dice monocarpelar, es sinónimo, y este fruto seco aquenio es muy parecido a la cipsela, y a la madurez la semilla no está unida al pericarpio. ¿Y qué consumimos de este fruto conocarpo? Lo que consumimos es el receptáculo. Consumimos el receptáculo en donde estaban insertos los distintos carpelos, ¿sí? ¿Ven acá el resto de las piezas florales? ¿Sí? Los sépalos que están acá. Bueno, este es el receptáculo. El receptáculo, en este caso, en este fruto agregado, forma parte del fruto. Lo que consumimos es el receptáculo. Los frutos parciales derivados cada uno de un carpelo se llaman aquenios, que son frutos secos. Otro ejemplo de fruto agregado es el polifolículo. El polifolículo es un fruto agregado porque deriva de una flor de gineceo dialicarpelar. Cada carpelito va a formar un folículo, y estos folículos permanecen juntos en esta estructura. Y este caso es un fruto seco, ¿sí? Es un polifolículo. En este caso, el conocarpo se llama así porque el receptáculo tiene como forma de cono, ¿sí? Y va a ser carnoso y va a participar en la formación del fruto. Y ahora vamos a ver infrutescencias. Si se acuerdan, las infrutescencias, les conté que derivaban de inflorescencias, ¿sí? Las inflorescencias eran un conjunto de flores, y en la infrutescencia deriva de una inflorescencia, pero acá hay que aclarar algo importante. No todas las inflorescencias forman infrutescencias, ¿sí? ¿Se acuerdan el caso de la uva? Que era un racimo, ¿sí? Y cada flor iba a formar una uva en particular, pero cada una de esas uvas son frutos bayas que no están unidos entre sí, entonces no es una infrutescencia. Las infrutescencias, cada fruto parcial que deriva de una flor, en este caso cada fruto parcial deriva de un carpelo, que deriva de una flor, tienen cierta concrescencia entre sí, tienen una unión, están unidos. Es el caso, por ejemplo, del fruto sorosio, que es el fruto de las moras. Las moras, como les había mostrado en una imagen anterior, hay una inflorescencia de flores femeninas, y la flor, después de ser fecundada, cada frutito va a formar una drupa, pero esas drupitas entre sí están unidos, formando lo que llamamos un sorosio. Otro ejemplo de infrutescencia es el cicono, que es el caso del higo, ¿sí? ¿Ven? El higo, uno cuando ve esta estructura en la planta, no puede saber si es una flor o una inflorescencia, porque las flores están adentro, ¿sí? Adentro de esta inflorescencia. Bueno, les estaba diciendo que cuando uno ve la planta de higo y ve esta estructura, uno no puede saber si es fruto, si no la corta, no se da cuenta si es fruto o es la inflorescencia, porque las flores están hacia adentro de esta estructura, ¿sí? La inflorescencia, el raquis de la inflorescencia, tiene esta forma cóncava, ¿sí? En donde hacia adentro se encuentran las flores. En la parte basal encontramos las flores femeninas, y en la parte apical las flores masculinas. La fecundación en el caso del higo se da porque una mosca
entra por esta estructura que se llama opérculo, pasa por acá, toca las flores masculinas y se lleva el grano de polen, los granos de polen cuando vuela hacia abajo, hacia las flores femeninas. Esta mosca pobrecita que entra a este fruto para comer, que es atraída por su aroma, termina muriendo dentro de este fruto cicono, ¿sí? Entonces cuando comemos un higo, nos comemos el receptáculo, el raquis del fruto, de la inflorescencia, los frutos parciales internos que se llaman aquenios, que es esta parte de acá, junto con las semillas, y la mosquita que entró. Bien, entonces las infrutescencias derivan de inflorescencia, ¿sí? Y lo que consumimos de las infrutescencias en general es los frutos parciales formados a partir de las flores y el receptáculo, el raquis de la inflorescencia, que era ese tallo que yo les decía, en donde estaban insertas las flores. En este caso, este tallo, hacia adentro de esta estructura que forma una copa, están las flores. Bien. Creo que esto sería todo. Déjenme ver. Sí, ya llegamos al final. Entonces, para repasar un poco, vimos lo que era un ciclo de vida típico de un animal. Vimos el ciclo de vida de las plantas. Perdón, el ciclo de vida de las plantas que son, si se acuerdan, ciclos aplodiplón. Vimos las partes de las flores, ¿sí? Las partes de las flores que son la estructura reproductiva de las plantas y explicamos todas las piezas que conforman una flor. Bien. Vimos algunas características de la flor para después poder entender qué parte de esas flores participan en la formación del fruto. El ciclo de vida, esto lo tienen explicado en la guía. Vimos un poquito de conceptos de inflorescencias, ¿sí? Y bueno, y toda la parte de fruto. Bien, yo les voy a subir la guía y les voy a dejar mi mail por si tienen alguna consulta al respecto. Si no, es importante que el TP que vamos a hacer el 29 de octubre hayan visto la clase y hayan leído la guía, porque solo vamos a hacer desarrollo de la parte práctica, no vamos a ver teoría. Si bien si hay alguna duda, nos la podemos sacar, pero es muy importante que vayan con la clase vista y con el práctico leído. Bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos el viernes 29.